Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que muy bien. Yo aquí contentísima de estar aquí con ustedes nuevamente para leerles. Mi nombre es Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que aquí estamos leyendo Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie, algo que nos está siendo de gran utilidad. De verdad, no me canso de decirlo, el 70% de la gente que está hospitalizada es porque no sabe canalizar la preocupación. Dejamos que nos coman las angustias. Uh-huh. Y aquí nos va dando muchos consejos. A mí la verdad, de verdad, me han servido muchísimo. Y yo espero que también a ustedes les sirvan. Ajá. Recuerden que en Facebook estoy como Alik Bonils, ahí estoy leyendo Sentirse Bien, está buenísimo ese libro. Y en mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula, estoy leyendo Cartas a Claudia de Jorge Bucay, que está muy interesante también. Bueno, pues continuemos con nuestro libro de Suprimir las Preocupaciones. Ya vamos con el capítulo 10. Vamos muy adelantados, ¿verdad? Ay, ya se me perdió aquí el capítulo, pero espérenme. Ahora, como dicen aquí. Ok, ya, listo. Vamos a leer. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor y denle a la campanita para que les lleguen los videos. Gracias. Y ya estoy mejor, ¿ya vieron? Ya estoy mejor. Estoy recuperándome de la gripa. Ya fui a hacerme el examen de COVID, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios todo está muy bien. Yo estoy muy sana y ya les digo, a veces nos da gripa en estos tiempos, tan solo por el cambio de clima, pero también la melancolía. Eso nos baja las defensas. Bueno, pues vamos a lo que nos truje. Chincha. Dice, capítulo 10. Demos una orden de tope de pérdida para nuestras preocupaciones. ¿Les gustaría saber cómo se hace dinero en Wall Street? Bien, lo mismo sucedería a millones de personas. Y si yo lo conociera, la respuesta de este libro se vendería a $10,000 el ejemplar. Sin embargo, hay una buena idea que utilizan algunos afortunados bolsistas. Esta historia me fue contada por Charles Robert, un asesor de inversiones. Yo vine a Nueva York desde Texas con $20,000 que mis amigos me habían dado para inversiones en la bolsa. Yo creía conocer los trucos de la bolsa, pero perdí hasta el último centavo. Cierto que gané mucho en algunas operaciones, pero terminé por perderlo todo. No me importaba gran cosa haber perdido mi propio dinero, pero estaba muy fastidiado por haber perdido el dinero de mis amigos, aunque eran personas que podían soportar el quebranto. Tenía miedo de presentarme ante ellos después del fracaso de nuestra aventura, pero con asombro por mi parte no solamente fueron buenos conmigo, sino que demostraron ser optimistas incurables. Yo sabía que había estado negociando a ganar o perder y dependiendo en gran parte de la suerte y de las opiniones de los demás, había estado jugando a la bolsa de oído. Comencé a meditar sobre mis errores y decidí que antes de volver a la bolsa trataría de averiguar el secreto de todo el asunto. Me puse en movimiento y entré en contacto con uno de los más afortunados especuladores que hayan vivido jamás, Burton S. Castells. Creía que podría aprender mucho de él porque disfrutaba desde hacía mucho de la reputación de ser afortunado año tras año y comprendía que una carrera así no era, por cierto, el resultado de la casualidad o la suerte. Me hizo unas cuantas preguntas acerca de cómo había negociado antes y me explicó después de lo que yo considero el más importante de los principios de las operaciones de bolsa. Me dijo, doy una orden de tope en pérdida y en todos los compromisos que adquiero. Si compro, por ejemplo, un valor a $50 la acción, doy inmediatamente para él una orden de tope de pérdida de 45. Esto significa que si el valor baja 5 puntos en relación con lo que ha costado, será vendido automáticamente, con lo que esos 5 puntos señalarán el límite de la pérdida. El viejo maestro continuó, si en primer lugar sus compromisos están inteligentemente adquiridos, sus beneficios llegarán a un promedio de 10, 25 y hasta 50 puntos. Por tanto, si limita sus pérdidas a 5 puntos, puede usted equivocarse la mitad de las veces y, sin embargo, hacer mucho dinero. Adopté este principio inmediatamente, lo he utilizado siempre. Desde entonces
Nos ha ahorrado muchos miles de dólares a mis clientes y a mí. Al cabo de cierto tiempo comprendí que este principio del tope de pérdida podía ser utilizado también fuera de la bolsa. Comencé a colocar órdenes de tope de pérdida para preocupaciones distintas de las financieras. Comencé a colocar una orden de tope de pérdida para cualquier fastidio o resentimiento que se me ocasionara, y los resultados parecen obra de magia. Por ejemplo, yo tenía un amigo con el que almorzaba frecuentemente y que era muy impuntual. Antiguamente solía impacientarme durante la mitad del tiempo dedicado al almuerzo antes de que mi amigo se mostrara. Por último, conté a cómo había adoptado el principio de tope de pérdida para mis preocupaciones y agregué: Juan, mi tope de pérdida de respecto a tu persona es exactamente 10 minutos. Si llegas con un retraso de más de 10 minutos, nuestro compromiso de almorzar juntos habrá caducado. Y ya me habré ido. Santo Dios, cómo lamento no haber tenido eso hace años. La costumbre de dar una orden de tope de pérdida para mi impaciencia, para mi genio, para mi deseo de justificarme, para mis penas, para todas mis tensiones mentales y emocionales. ¿Por qué no tuve sentido común para tomar en las manos cada una de las situaciones que amenazaban destruir mi paz interior y para decirme: vamos, Dale Carnegie, esta situación merece esta medida de atención y nada más? ¿Por qué no? Sin embargo, debo anotar en el haber de mis cuentas un poco de sentido común que tuve en una ocasión, y era una ocasión muy seria, una crisis de la vida, una crisis en la que veía desvanecerse en el aire mis sueños y mis planes para el futuro. Y el trabajo de años. Cumplidos ya los 30, decidí dedicarme a escribir novelas. Iba a ser un segundo Frank Norris, Jack London o Thomas Hardy. Tenía tal afán que pasé 2 años en Europa, donde podía vivir a poco costo con dólares durante el periodo de impresión desbocada de papel moneda que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pasé allí 2 años escribiendo mi obra magna. La titulé La Ventisca. El título era natural, porque la obra fue recibida por los editores con el mismo frío que cualquier ventisca que sopla por las llanuras de Dakota. Cuando mi agente literario me dijo que era inútil, que no tenía dotes ni talento para la novela, mi corazón estuvo a punto de dejar de latir. Dejé la oficina tambaleante. No me hubiera sentido más aturdido si me hubiesen dado un mazazo en la cabeza. Estaba abrumado. Comprendía que me hallaba en un cruce de caminos y que tenía que tomar una decisión dramática. ¿Qué debía hacer? ¿Qué dirección debía tomar? Pasaron semanas antes de que saliera de mi aturdimiento. En aquel tiempo nunca oí la frase: dé una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Pero al recordar el pasado, veo que fue eso lo que hice. Liquidé mis 2 años de trabajo en la novela por lo que valían, un noble experimento, y seguí hacia adelante. Volví a mis tareas de organizar clases de adultos y escribí biografías en mis horas libres, biografías y libros que, como no son novelas. Estoy contento de haber tomado esta decisión, contento. Cada vez que pienso en el asunto estoy a punto de bailar en la calle de pura alegría. Puedo decir con completa honradez que desde entonces no he dedicado ni una hora a lamentarme de no ser un segundo Thomas Hardy. Una noche, hace un siglo, cuando un búho ululaba en el bosque que bordeaba la playa de Waden Pond, Henry Thoreau metió su pluma de ganso en el tintero de fabricación casera y escribió: el costo de una cosa es la cantidad de lo que llamamos vida que hace falta cambiar por esa cosa de modo inmediato o a la larga. Para decirlo de otro modo, somos unos necios y pagamos demasiado por una cosa en relación con lo que sacamos de nuestra propia existencia. Sí, eso es lo que hicieron precisamente Hilbert y Sullivan. Sabían cómo crear palabras alegres y música alegre, pero apenas sabían nada de crear alegría en sus propias vidas. Crearon algunas de las más lindas operetas que haya conocido el mundo: Patience, Pinafore, The Mikado, pero no podían dominar sus genios. Se amargaban años enteros discutiendo por nimiedades, tales como el precio de una alfombra. Sullivan encargó una alfombra nueva para el teatro que había comprado. Cuando Gilbert vio la cuenta, se puso frenético.
Pleitearon y ya no se volvieron a hablar mientras vivieron. Wow. Perdón. Cuando Sullivan escribía la música para una nueva obra, remitía su trabajo a Gilbert por correo. Otro tanto hacía Gilbert respecto a Sullivan y la letra. En una ocasión tuvieron que salir al escenario juntos, pero lo hicieron cada uno por su lado y se inclinaron en direcciones opuestas para no verse. No tuvieron el buen sentido de poner un tope de pérdida a sus resentimientos, como lo hizo Lincoln. Durante la Guerra Civil, cuando algunos amigos de Lincoln denunciaban furiosamente a algunos enemigos, Lincoln dijo: «Vuestro resentimiento personal es mayor que el mío. Tal vez yo también lo tenga, pero nunca he creído que merezca mi atención. Un hombre no tiene tiempo de dedicar la mitad de su vida a rencillas. Si un hombre cesa de atacarme, jamás recordaré su pasado para hacerle daño». Cuánto lamento que una tía mía, la tía Edith, no tuviera la misma virtud de perdonar que Lincoln. Ella y el tío Frank vivían en una granja hipotecada, infestada por la cizaña y condenada por los suelos pobres y los desniveles. La vida para ellos era dura. Cada níquel que ganaban representaba un penoso trabajo. Pero tía Edith quería comprar unas cortinas y otras cuantas cositas para adornar el desnudo hogar. Compró esos modestos lujos a crédito en los almacenes de Dan Eversole en Maryville, Missouri. Tío Frank se sintió preocupado por estas deudas. Tenía el santo horror del campesino a las cuentas y pidió a Dan Eversole que no vendiera nada a crédito a mi tía. Cuando ésta se enteró, se puso frenética y seguía frenética casi 50 años después de que el hecho ocurriera. Yo le oí contar la historia no una, sino muchas veces. La última vez que la vi, rondaba ya los 80 y le dije: «Tía Edith, tío Frank hizo mal en humillarte, pero ¿no crees hondamente que el quejarte durante medio siglo es infinitamente peor que lo que él hizo?» Desde luego, fue como si se lo dijera a la luna. Tía Edith pagó muy caro los rencores y amargos recuerdos que alimentó. Los pagó con su propia paz interior. ¿Qué tal lo que nos da, verdad? Cuando Benjamin Franklin era un niño de 7 años, cometió un error que recordó durante 7 décadas. Se enamoró de un silbato. Su excitación era tanta que fue a la juguetería, puso todas sus monedas en el mostrador y pidió el silbato sin preguntar siquiera el precio. Y 70 años después escribió a un amigo: «Volví a casa y silbé por todas las habitaciones encantado con mi silbato». Pero cuando sus hermanos y hermanas mayores vieron que había pagado por el silbato mucho más de lo que valía, se echaron a reír a carcajadas, y Franklin, como él mismo dijo, lloró por humillación. Años después, cuando Franklin era una figura mundialmente famosa y embajador en Francia, recordaba todavía el hecho de que haber pagado demasiado por el silbato le había causado más pena que el silbato placer. Pero la lección que esto enseñó a Franklin resultó barata a la postre. Franklin dijo: «Cuando crecí, entré en el mundo y observé las acciones de los hombres. Me dije que había muchos que pagaban demasiado por un silbato. En otros términos, pensé que gran parte de las miserias de la humanidad son provocadas por los falsos cálculos que hacen sobre el valor de las cosas y por dar demasiado por los silbatos». Así es como si pagáramos tiempo de vida, ¿verdad? Gilbert y Sullivan pagaron demasiado por su silbato. Otro tanto hizo tía Edith, otro tanto hizo Dale Carnegie en muchas ocasiones, y otro tanto hizo el inmortal León Tolstoy, autor de 2 de las grandes mejores novelas de literatura universal, La guerra y la paz y Ana Karenina, según la Enciclopedia Británica. León Tolstoy fue durante los últimos 20 años de su vida probablemente el hombre más venerado de todo el mundo. En ese tiempo, en 1890 y 1910, una corriente ininterrumpida de admiradores hizo peregrinaciones a la casa del escritor sin otra aspiración que verle el rostro.
oír su voz o tocar el borde de su vestido. Cada palabra que pronunciaba Tolstói era recogida en cuadernos de notas como si se tratara de una divina revelación. Pero en lo que respecta a vivir la vida ordinaria, bien Tolstói tenía a los 70 años menos juicio que Franklin a los 7. No tenía el menor juicio. He aquí lo que quiero decir. Tolstói se casó con una muchacha a la que quería mucho. En realidad eran tan felices que se arrodillaban y pedían a Dios que les prolongara aquella existencia de puro éxtasis. Pero la joven que se casó con Tolstói era celosa por naturaleza. Solía disfrazarse de campesina para espiar los movimientos de su marido. Incluso en el bosque tuvieron peleas espantosas. Ella se hizo tan celosa, incluso de sus propios hijos, que agarró un fusil y agujereó de un disparo la fotografía de su hija. Luego llegó a tirarse al suelo con una botella de veneno en los labios y amenazar con suicidarse mientras los niños acurrucados en un rincón de la habitación gritaban de terror. ¿Y qué es lo que hizo Tolstói? No le culpó de que hiciera trizas los muebles. La provocación era más que suficiente, pero hizo peor que esto. Llevaba un diario privado, sí, un diario privado, en el que él echaba todas las culpas a su mujer. Tal era su silbato. Quería asegurarse de que las generaciones venideras lo absorbieran a él y culparan a su mujer. ¿Y qué hizo la mujer como réplica a esto? Desde luego, arrancó páginas del diario de su marido y las rompió, pero además inició por su cuenta otro diario, en el que Tolstói aparecía como el villano del drama. Hasta escribió una novela titulada ¿De quién es la culpa?, en la que describía a su marido como a un demonio doméstico y a ella como una mártir. ¿Y para qué todo esto? Para que estas dos personas convirtieron su hogar en lo que el propio Tolstói denominaría un manicomio. Evidentemente había varias razones. Una de ellas era que tenían el ardiente deseo de impresionarnos. Sí, somos como la posteridad, cuya opinión les preocupaba tanto. Y es que nosotros tenemos un serio interés de saber de quién era la culpa. No, estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas para perder un minuto pensando en los Tolstóis. ¿Qué precio pagaron estos dos desgraciados por su silbato? 50 años de vivir en un verdadero infierno, solo porque ninguno de ellos tuvo el buen juicio de decir basta, porque ninguno de ellos supo apreciar los valores de la medida necesaria para decir demos una orden de tope de pérdida para esta ahora mismo, digamos basta en este mismo instante. Sí, creo honradamente que tal es uno de los mayores secretos para conseguir la verdadera paz interior, una juiciosa apreciación de los valores, y creo que podemos aniquilar el 50% de todas nuestras preocupaciones con solo establecer una especie de patrón oro privado, un patrón oro de que las cosas valen para nosotros en función de nuestras vidas. Por tanto, para acabar con el hábito de la preocupación, antes de que él acabe con nosotros, he aquí la regla número 5. Siempre que tengamos la tentación de dar un buen dinero por lo malo, en función de vida humana, hagamos un alto y hagámonos estas 3 preguntas. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por lo que me estoy preocupando? ¿En qué punto fijaré esta orden de tope de pérdida para esta preocupación y yo olvidaré el asunto? ¿Cuánto exactamente pagaré por este silbato? ¿No he pagado ya más por él de lo que vale? ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Verdad? Fíjense que es algo muy, muy de mucha reflexión, ¿eh? Hoy ha sido un día de mucha reflexión para mí en las lecturas, y esto que estoy leyendo ha sido una gran reflexión porque fíjense que bueno, se requiere energía para leer, ¿verdad? Me cansé de leer. Que muchas veces aguantamos situaciones en las que ya no estamos contentos y aguantamos situaciones que no nos están haciendo felices,
o que estamos permitiendo que seamos infelices y ahí seguimos, como Tolstoy, ¿no? Como Tolstoy, o nos dejamos llevar por el rencor, ¿no? Como la tía Edith, que pasó hace 50 años y sigue con esa situación. O sea, tenía 80 y seguía rumiando como las vacas, algo que el Señor yo creo que ya ni vivía, ni se acordaba, pero ella seguía amargándose la vida. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Que nos estamos amargando por cosas que ya pasaron, por cosas de cuando éramos niños, por cosas de cuando mucho tiempo. Y fíjense que esto se me hace muy bueno, ponerle un tope de pérdida, ¿no? Cuando está siendo valioso que sigamos viviendo en esta situación, aunque no seamos felices, aunque nuestra vida se esté convirtiendo en un infierno o en un manicomio, como dice León Tolstoy. Fíjense, nosotros acá tenemos esa oportunidad, o sea, porque en muchos países muchas personas no tienen la oportunidad de cambiar, de hacer esos cambios, y tienen que vivir esas situaciones sin más remedio. Pero los que podamos hacerlas, hay que poner un tope de pérdida, un tope de pérdida y decir hasta aquí, para no vivir amargados. Creo que eso es buenísimo. A mí se me hace muy, muy buena opción poner un tope de pérdida para no solo para el dinero, no solo para las preocupaciones, sino para el sufrimiento. ¿Hasta qué punto me debo de preocupar por esto? ¿Hasta mi salud? ¿Hasta llevarme mi hígado? ¿Mi páncreas? ¿Hasta qué punto tengo que soportar esta situación? ¿Hasta verme enferma? ¿Cuánto estoy pagando por esto? Bueno, pues creo que las preguntas que nos ha hecho aquí Dale Carnegie son muy interesantes. Y los ejemplos que hemos visto como de estos hermanos, ¿no? Que hicieron las operetas, que las hacen de alegría y ellos no supieron o no pudieron o no encontraron ese puente para lograr esa reconciliación. Ojalá que los que me estén escuchando y si están viviendo una situación así, logren salir de eso, porque no se vale. No se vale que estemos sufriendo, que nos estemos haciendo daño nosotros mismos por algo que ya pasó, por algo que ya no tiene remedio y por algo que no está en nuestras manos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues regálenme un like. Y si quieren comentar, comenten. Y si no, está bien. Y si quieren compartir, compartan. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Para mí ha sido de mucha reflexión. Espero que para ustedes también. Chao.